A ver, pensemos un momento en el tiempo. Pasado, presente, futuro. Una línea recta, ¿verdad? Pero, ¿y si esa idea tan simple fuera en realidad una especie de jaula para nuestra mente? Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto alucinante, el metatiempo o psicotiempo. Es una forma totalmente distinta de entender cómo fluye el tiempo y sobre todo cómo nos define. Vamos a ver de qué va todo esto. Para arrancar, esta cita de Alejandro Jodorowsky es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Lo que nos viene a decir es que para entender de dónde venimos, para entender a nuestra familia, primero hay que romper las cadenas de cómo vemos el tiempo. Es una idea potentísima. ¿Y si el tiempo no fuera para nada lo que nos han contado? Y aquí está la pregunta del millón, la que va a guiar toda esta exploración. Siempre imaginamos el tiempo como una autopista en la que solo se puede ir hacia adelante. Pero, ¿y si hubiera otros carriles? ¿Quizá otros sentidos? ¿Y si pudiéramos jugar con él de otra manera? Pues vamos a investigar esto a través de 3 modelos de consciencia. Empezamos con el primer modelo, que es el más común, el estado en el que la mayoría vivimos sin ni siquiera ser conscientes de ello. Es un estado donde la fuerza que manda, la que lo define todo, es nuestro pasado. La fórmula que lo explica es esta, la que todos conocemos, simple, directa. El pasado desemboca en el presente y desde ahí se proyecta un futuro que, en el fondo, no es más que una copia, una repetición de lo que ya fue. Según esta teoría, esto es un nivel de conciencia bajo, casi en piloto automático. Y esta imagen lo clava. Es como si la única luz del universo estuviera a nuestra espalda. Esa luz es nuestro pasado. Nosotros, plantados en el presente, lo único que hacemos es bloquear esa luz y proyectar una sombra delante nuestro. Esa sombra, esa silueta oscura y predecible, es lo que llamamos futuro. La palabra clave aquí es inconsciente. ¿Y qué es? Pues todo ese equipaje que llevamos de serie, la historia de nuestra familia, los traumas que le damos sin saberlo, las creencias que nos metieron en la cabeza, es esa luz que nos da en la nuca y que nos moldea, haciéndonos creer que esa sombra que proyectamos es el único destino posible. Y las consecuencias de vivir así, pues son bastante obvias. El futuro es el día de la marmota. Repetimos los mismos problemas de pareja, los mismos patrones económicos, a veces incluso las mismas enfermedades que ya tuvieron nuestros abuelos. Vivimos atrapados en un bucle, sin poder ni imaginar que existe algo más allá de nuestra propia sombra. Pero claro, ¿qué pasa cuando algo hace clic? El segundo modelo va justo de eso, de ese punto de inflexión. Introduce un elemento nuevo que lo rompe todo. Ojo a la fórmula, porque aquí está la magia. Antes iba en una sola dirección. Ahora, ¡zas!, aparece una flecha que viene del futuro y apunta al presente. El futuro ya no es solo una consecuencia pasiva, ahora empezó a tener su propia fuerza, su propia influencia. Este es el momento del despertar, de la toma de conciencia. Y lo interesante de esta imagen es cómo lo visualiza. De repente, se enciende otra luz, pero esta vez delante de nosotros. Es la luz del futuro. Y de golpe, el presente deja de estar en penumbra. Ahora está iluminado por 2 focos a la vez, el pasado por detrás y el futuro por delante. La palabra clave para este estado es supraconsciente. ¿Y qué es? Es como una llamada, la llamada de nuestro máximo potencial. Esa visión de quiénes podríamos llegar a ser. Es una fuerza que tira de nosotros desde el futuro, una intuición que nos susurra al oído que hay mucho más mundo más allá de la sombra. Y lo más importante es que esta doble iluminación convierte el presente en un campo de batalla. Hay una tensión entre la inercia del pasado que nos empuja y la atracción del futuro que nos llama. Y es justo en esta tensión, en ese tira y afloja, donde nace algo maravilloso, la capacidad de elegir. Ya no estamos obligados a repetir la historia. Ahora podemos decidir si seguimos mirando a la sombra o nos giramos hacia la nueva luz. Y esto nos lleva directos al tercer y último modelo, el más radical, el más transformador de todos. Aquí es donde se produce un cambio de juego total en nuestra relación con el tiempo. Mirad bien esta fórmula. Es una auténtica locura. El orden se ha invertido por completo. El futuro es el que fluye hacia el presente, y desde el presente se influye en el pasado. Esto es muy potente. Sugiere que no solo creamos nuestro futuro, sino que podemos reescribir y sanar nuestra propia historia. Y esta imagen lo captura a la perfección. Ya no hay luces que vengan de fuera, ni del pasado ni del futuro. La persona deja de ser un objeto que recibe luz para convertirse en el propio foco. La luz emana de su propio ser, de su conciencia. Y así llegamos a la conciencia creadora. Es un estado en el que uno comprende que la realidad no es algo fijo que le sucede, sino algo que está co-creando activamente con su atención, con su intención. La luz que uno emite no solo ilumina, sino que tiene el poder de transformar aquello que mira.
En este estado, la persona se convierte en una especie de sanador. ¿Por qué? Porque al tomar las riendas de su presente, guiado por su máximo potencial, por el supraconsciente, no solo está forjando un futuro nuevo, sino que tiene la capacidad de cambiar el significado de su pasado, de transmutarlo, liberándose a sí mismo y de paso a todo su linaje. Lo bueno de este modelo con flechas es que es súper versátil. Lo podemos usar para describir otras experiencias psicológicas que todos conocemos. Vamos a ver un par de ejemplos rápidos. Por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué podría ser? Pues un estado donde el pasado y el futuro están aplastando al presente, dejándolo casi sin espacio para existir. Un trauma podría ser como una desconexión total, donde pasado, presente y futuro son tres líneas paralelas que nunca se tocan. El pasado colonizador sería cuando la historia se salta al presente para dictar directamente el futuro. Y la revisión histórica es justo lo contrario, un acto consciente de usar el presente para mirar atrás, redefinir el pasado y así abrir un futuro diferente. Como veis, da para mucho análisis. Y con esto llegamos al final. La pregunta, claro, queda en el aire, y es para cada uno. Después de explorar estos tres modelos, la reflexión es inevitable. ¿Qué luz está iluminando nuestra vida ahora mismo? ¿Es la del pasado, que nos empuja por la espalda? ¿Es la del futuro, que nos llama desde adelante? ¿O quizá está empezando a encenderse una luz propia, que nace desde dentro? La respuesta puede definirlo absolutamente todo.